Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente se pregunta: ¿cómo puedo empezar a ganar dinero con dividendos de forma sencilla? Construir una cartera de dividendos suena complicado, especialmente con tantas opciones sobre cuántas acciones comprar o en qué sectores invertir. Es fácil perderse, pero no te preocupes, aunque no tengas experiencia, hoy te voy a mostrar absolutamente todo lo que necesitas saber para que puedas crear tu propia cartera de dividendos. Además, te desvelaré la mejor lista de acciones de dividendos que puedes tener en tu cartera. Pero primero vamos a ver las formas de invertir en acciones de dividendos. Si tu objetivo es empezar a ganar dinero con dividendos, hay tres formas principales de hacerlo: inversión directa en acciones que pagan dividendos, fondos cotizados en bolsa de dividendos, ETFs, y fondos mutuos de dividendos. Con los ETFs y los fondos mutuos, básicamente compras una cesta de acciones que sigue un índice. Esto te da una buena diversificación y te protege, ya que no dependes de una sola empresa. Por otro lado, si eliges invertir directamente en acciones que pagan dividendos, podrías obtener una rentabilidad mayor. Más adelante, cuando veamos un ejemplo de una cartera ideal, decidiremos cuál de estos métodos es el más adecuado para ti. Pero ahora que conocemos las diferentes formas de invertir, es hora de ponernos manos a la obra. Vamos a ver los puntos claves a considerar si quieres crear tu propia cartera de dividendos, seleccionando las acciones por ti mismo. Esto puede ser un poco más complejo que invertir en fondos, pero no te preocupes, lo desglosaremos paso a paso. Primer paso: ¿cuántas acciones son suficientes? La diversificación es una forma de protección contra la ignorancia. Sin embargo, en este caso es diferente. A diferencia de un inversor activo, nuestro objetivo aquí es vivir de los dividendos haciendo lo menos posible. Por esta razón, debemos distribuir nuestras inversiones en varias acciones. De esta forma, evitamos el riesgo innecesario de concentrar nuestra cartera en pocas empresas. Ahora la gran pregunta es: ¿cuántas acciones de dividendos es necesario para aprovechar al máximo la diversificación? Muchos estudios académicos han intentado responder a esta pregunta. Según la Asociación Americana de Inversores Individuales, al diversificar tu inversión y poseer más acciones en lugar de concentrarte solo en una, reduces significativamente el riesgo de la siguiente manera. Poseer 25 acciones reduce el riesgo en aproximadamente un 80%. Poseer 100 acciones reduce el riesgo en aproximadamente un 90%. Y poseer 400 acciones reduce el riesgo en aproximadamente un 95%. Un estudio más reciente descubrió que con aproximadamente 50 acciones en tu portafolio, el riesgo relacionado a problemas específicos de una empresa se reduce en un 90% en la mayoría de los casos. Sin embargo, en tiempos de alta volatilidad o crisis, esa cifra puede aumentar a más de 100 acciones para lograr el mismo nivel de protección. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Teniendo en cuenta estos dos estudios, para reducir el riesgo mediante la diversificación, con tener entre 25 y 50 acciones en tu cartera es más que suficiente. Segundo paso: ¿en qué sectores debemos invertir? Tener más acciones en tu cartera ayuda a reducir el riesgo, pero si solo inviertes en sectores similares, podrías terminar con una cartera mal diversificada. Por ejemplo, si compras muchas acciones de tecnología, todas ellas pueden reaccionar de manera similar a las mismas noticias o cambios en el mercado. Si el sector se va para abajo, todas tus acciones caerán también. Eso aumenta el riesgo. La solución es simple: diversifica entre diferentes sectores. De esta forma, si algunos sectores están en declive, es probable que otros estén en crecimiento, lo cual ayuda a equilibrar los resultados. En total, existen 11 sectores bursátiles. Lo ideal es distribuir nuestras inversiones entre al menos 4 o 5 sectores para lograr una diversificación sólida y reducir el riesgo. Teniendo claro la diversificación que debemos realizar, el siguiente paso es determinar cuánto invertir en cada acción. Según Standard & Poor's, entre el 90 y el 95% de los administradores de fondos de activos no superan sus índices de referencia después de 15 años de gestión. Hay que considerar que estos fondos de gestión dedican dinero, tiempo y esfuerzo en encontrar las mejores ideas de inversión, y a pesar de ello no logran batir al mercado. Es por esto que una persona que no se dedica a la inversión a tiempo completo es más inteligente que invierta directamente en un índice que replique el mercado de valores. Si extrapolamos esto a la inversión en dividendos, el principio sigue siendo el mismo. Si somos racionales y queremos gestionar el riesgo adecuadamente, no podemos asignar una mayor parte de nuestra cartera a las empresas que más dividendos reparten. Por lo tanto, cuando vayamos a crear una cartera de dividendos desde cero, debemos igualar el peso de nuestras posiciones.
es decir, distribuir nuestro capital de manera uniforme entre las diferentes acciones de dividendos. Paso 4. Seleccionar las acciones. Cuando estás construyendo tu cartera de dividendos, hay algo fundamental que debes tener en cuenta. Necesitas elegir empresas financieramente estables. ¿Por qué? Porque no quieres que las empresas se recorten sus dividendos, ¿verdad? Así que el primer requisito es asegurarte de que las empresas tengan un historial sólido de dividendos. El segundo requisito es que estas empresas deban aumentar sus dividendos cada año. En este sentido, existe un grupo de acciones conocido como los aristócratas del dividendo. Para formar parte de este grupo, una acción debe cumplir con dos requisitos: ser una empresa del S&P 500 y haber incrementado su dividendo de manera consecutiva durante al menos 25 años. Aquí te presento una lista de empresas ordenadas por rentabilidad de mayor a menor. Actualmente, este grupo está compuesto por 69 acciones. En promedio, estas generan una rentabilidad del 2,70% y aumentan sus dividendos cada año en un promedio del 6%. El problema es que aunque estas empresas hayan pagado y aumentado sus dividendos durante los últimos 25 años, no hay garantía de que sigan haciéndolo en el futuro. Un buen ejemplo de esto es Walgreens y 3M, dos grandes empresas que recortaron sus dividendos en 2022 y 2023 respectivamente. Y eso no es todo. En tiempos de crisis financiera, el número de empresas que recortan sus dividendos suele aumentar. Mira lo que pasó durante la crisis de 2008. De los casi 60 aristócratas de dividendos, 16 de ellos recortaron sus dividendos. Entonces, ¿qué hacemos? Para evitar comprar empresas que puedan reducir sus dividendos en el futuro y conseguir una rentabilidad superior, la única opción es seleccionar por nuestra cuenta las empresas más seguras y con mayor rentabilidad por dividendos. Para hacerlo podemos tomar como base las empresas aristócratas del dividendo, pero también existen otras empresas seguras y con altos rendimientos que no pertenecen al S&P 500. Algunas de estas son General Mills, Pfizer, Verifone o Eastman Chemicals. Es importante aclarar algo. Cuando decimos que estas empresas son seguras, no significa que estén completamente exentas de recortar sus dividendos en el futuro. El futuro es impredecible. Sin embargo, si alguna de estas empresas recortan sus dividendos, nuestra cartera estará protegida y el impacto será menor, gracias a los primeros dos pasos que hemos visto anteriormente. Ahora veamos una cartera ideal de acciones de dividendos. Esta cartera estaría compuesta por 30 acciones, todas consideradas entre las más seguras y con altos dividendos. Para equilibrar el riesgo, igualamos el peso de estas 30 acciones, asignando a cada una el 3,33% del valor de la cartera. De esta manera hemos cumplido con los 4 principios. Diversificar tanto en número de acciones como en sectores, asegurar que cada acción tenga el mismo peso en la cartera y seleccionar las empresas más seguras. Ordenada de mayor a menor rentabilidad, encontramos a Pfizer, que actualmente genera un rendimiento del 7,5%. Y en la última posición tenemos a Consolidated Edison, con un dividend yield del 3,10%. En total, esta cartera de 30 acciones genera un rendimiento anual del 4,6%. Esto significa que estamos obteniendo un 70% más de rendimiento que los 2,70% que genera los aristócratas del dividendo. Ahora bien, es probable que te estés preguntando, bueno Alex, los primeros 3 pasos son fáciles de seguir, pero ¿qué pasa con el paso 4? ¿Cómo puedo saber cuáles son las acciones más seguras? Para elegir este tipo de empresas debemos centrarnos en que cumplan con las siguientes características. Primero, que hayan pagado dividendos en el pasado y lo hayan aumentado cada año. Segundo, que tengan un modelo de negocio que podamos entender. Luego, debemos revisar que su apalancamiento sea bajo, que generen flujos de caja consistentes y que el payout ratio sea conservador. Es decir, que la empresa pague una proporción razonable de sus ganancias como dividendo. La penúltima característica es la más relevante, ya que sin flujo de caja no hay dividendos. Para calcular el flujo de caja que una empresa genera y evaluar si podrá seguir generando en el futuro, es necesario ser un inversor activo. Es decir, debemos saber analizar una empresa. Analizar una empresa, es decir, ser un inversor activo, implica un gran esfuerzo. Debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo al mercado de valores. Y honestamente, ese esfuerzo no se ve recompensado si estás buscando rendimientos de solo el 3 o el 5% al año, que es lo que típicamente ofrecen las empresas de dividendos, sin contar la posible revalorización de las empresas.
Al menos deberíamos exigir un 15 o un 20% de rentabilidad anual para justificar el tiempo que exige analizar empresas. Además, si queremos cumplir con el paso 2 que vimos al principio del vídeo, debemos analizar empresas de diferentes sectores. Este es un error que cometen incluso los gestores profesionales. Sí, aquellos que gestionan dinero ajeno a cambio de comisiones. Este concepto lo enseño muy bien en el curso de bolsa que sacaré muy pronto. Pero nunca serás un buen inversor si intentas analizar empresas de sectores completamente distintos. La clave para ser competente es especializarte. Para convertirte en un experto en uno o dos sectores y realmente sentirte seguro al evaluar el valor de una empresa, te llevará años de dedicación. Por lo tanto, para un inversor pasivo, la única forma de seleccionar empresas que pagan dividendos sería confiar en un profesional que se encargue del análisis. Es decir, el paso de seleccionar acciones debería quedar en manos de expertos, que le proporcione una lista de las empresas más seguras y con mayor rendimiento en dividendos. Pero aquí viene el problema. Tenemos que elegir al analista correcto, y no todos los analistas son buenos. La mayoría se equivocan en sus tesis de inversión, lo que significa que el riesgo sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es la solución? Si la selección de acciones individuales no es la respuesta, aunque muchos expertos en inversión te digan lo contrario, la única opción para recibir dividendos de forma pasiva y estar diversificado tanto en número de acciones como en sectores, además de tener una exposición uniforme, es invertir en un fondo mutuo o cotizado, ETF. Con esto claro, en el paso número 4, en lugar de concentrarte en seleccionar las mejores acciones individuales, lo que debes hacer ahora es elegir el mejor ETF. Busca un ETF que invierta en empresas con finanzas sólidas y un historial consistente de aumento de dividendos. Aviso: ten cuidado con los ETFs que prometen rendimientos por dividendos superiores al 7%. He hablado de algunos de estos ETFs en este canal, pero el hecho de que haya hablado de ellos no significa que sean necesariamente una buena inversión. Haz tu propia investigación antes de invertir. Una excelente opción son los ETFs que replican a los aristócratas de dividendo. Otra opción es elegir ETFs con criterios de selección similares, pero que se enfoquen en todo el mercado, no solo en las acciones del S&P 500 que son los considerados aristócratas. Un ETF destacado en este sentido es el SCHD, el cual ya hemos analizado previamente en este canal. Te dejaré el vídeo a continuación para que puedas ver todos los detalles. Por ejemplo, si estás cerca de la jubilación y tienes un patrimonio de 1 millón de euros, podrías considerar invertir en uno de estos ETFs. Supongamos que el dividend yield es de tan solo un 3%. Esto significa que recibirías 2.500 euros al mes. Después de impuestos te quedarían 1.985 euros mensuales. En España, dado el sistema de tramos, se pagaría un 20,6% de impuestos. Este importe mensual aumentaría cada año, ya que las empresas que componen estos dos ETFs incrementan sus dividendos en promedio un 6% anual. Además, mientras recibes esos 1.985 euros al mes, tu millón de euros seguirá creciendo gracias al rendimiento del mercado. Con esta información ya sabes todo sobre la inversión en dividendos. Que no te engañen. Si quieres seguir aprendiendo, solo dale like al vídeo y suscríbete para no perderte los próximos contenidos. Un saludo y éxito en tus inversiones.